En este momento comienza La Eterna Vigilancia. Contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches para todos. Onofre Laborde es mi nombre y este es el espacio titulado La Eterna Vigilancia, conducido por el protagonista, el doctor Fernando Dotti, a quien les doy las muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Onofre? Buenas noches. Un placer saludarlo. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Estuve un poquito a las corridas técnicamente, pero llegué a tiempo para que pueda compartir un espacio, como siempre, muy interesante, ¿no? Y antes que nada, les felicito por el tema del libro, por la presentación. Bueno, y si tiene un comentario pertinente también para la audiencia, puede hacerlo. Bueno, muchas gracias. En realidad, bueno, el horario de comienzo del programa con puntualidad inglesa, así que, por favor, impecable. Con respecto a la presentación, bueno, primero, muchísimas gracias por los saludos, muchísimas gracias por haber concurrido a la presentación, muy contentos desde la Asociación de Liberales del Uruguay, porque fue una actividad que convocó mucha gente, la sala estaba llena, de modo que nos pone muy, muy felices. Y bueno, esperemos que este libro que se ha puesto a consideración de la gente, El salario mínimo empobrece, pueda cumplir su fin, que no es otro que contribuir a la batalla cultural, contribuir a la difusión de las ideas, generar espacios de debate, de interacción y obligarnos a pensar, un poco a salir de a quitarnos telarañas mentales, abrir un poco la cabeza, explorar otras avenidas del conocimiento, porque existe otra realidad es posible, en todas las materias, en esta en particular, el objeto del libro que lleva a romper con un paradigma, ¿no? Una vaca sagrada, como es el caso del salario mínimo y los consejos de salario, que en puridad no deberían existir, porque son una fuente generadora de desempleo, ¿no? Así que bueno, la invitación a quienes nos escuchan para que adquieran el libro está disponible en las redes sociales de la asociación, en mis redes también, Instagram, Facebook, Twitter. Así que bueno, muy contento por ello. Y hoy lo que les quería compartir, es a punto de partida de una consulta que hizo un seguidor en Instagram, Diego Rivero 94, a quien le agradezco su participación, y hace esta pregunta. Dice, ¿por qué nadie quiere eliminar el IRPF? En realidad yo infiero que el que nadie quiere se refiere a los políticos, ¿no? Porque la gente no... cualquier persona que está en régimen de dependencia o de autoempleo, segura, si hay algo que quiere es eliminar este impuesto perverso que vino para quedarse, ¿no? Y bueno, a ver, ¿y por qué es verdad nadie quiere eliminar el IRPF? Bueno, pongamos esto en números, ¿no? Porque es precisamente el órgano más sensible del cuerpo humano, es el bolsillo. Y el bolsillo del fisco tiene una sensibilidad mayor. En el año 2023 se recaudaron por este concepto, este impuesto, 9.617 millones de pesos. Fue la recaudación total bruta, lo que equivale a unos, dije 9.617 millones de pesos. Creo que tengo, en realidad el número exacto lo pasé a dólares, esta es la cifra que vale, perdón, 22.940 millones de dólares aproximadamente. El IRPF implica el casi 18% de la recaudación total bruta del Estado. Entonces, la pregunta es, respondiendo a la pregunta, mejor dicho, ¿por qué nadie lo quiere eliminar? Y bueno, obviamente porque es una fuente de ingresos tremenda para las arcas del Estado. Y obviamente, impuestos como estos no van a desaparecer. Es más, de hecho, corremos el riesgo de que sigan apareciendo impuestos, en la medida que no baje el gasto público, que esa es la madre del problema. Gasto público que implica gasto desenfrenado y que nos lleva al déficit fiscal.
Pero fíjese, Onofre, que el déficit fiscal ni siquiera es el problema. Con esto no estoy negando la envergadura del problema del déficit fiscal y todas las consecuencias que trae aparejada. Simplemente digo que es la consecuencia de algo previo, que es el gasto público. Como el gasto público no para y se gasta mucho más de lo que se recauda, y vaya que se recauda plata, ya miren nomás con este impuesto, dijimos que era prácticamente el 18% de la recaudación total. Como el gasto público no baja, se incurre en déficit, y entonces ahí nace otro problema, y es ese déficit, que implica, en buen romance, gastar más de lo que me ingresa, implica que para sostenerlo hay que, o sostener un número óptimo, hay que endeudarse, ya sea con más deuda pública, aumentar los impuestos, o en su defecto, ya cuando estas dos hipótesis no cuajan, no son viables, la posibilidad de la emisión monetaria, del impuesto que genera el impuesto inflacionario, para paliar ese déficit. De modo que nada bueno sale de este estado de cosas. Ahora, claro, entonces, esto va de la mano con otra pregunta que hacía otro oyente, y dice, ¿por qué el Uruguay es caro en dólares? Decía. La pregunta es, ¿por qué el Uruguay es caro? ¿No? Y bueno, acá esto tratemos de explicarlo con cuestiones bien básicas. Cualquier persona, suponemos alguien que esté en régimen de relación de dependencia, paga impuestos no solo con el sueldo, que ya de por sí son muchos, entre ellos incluido el IRPF precitado, sino que además paga por aquellos que son pagados por el empleador, que se lo trasladan indirectamente el salario. Paga impuestos además cada vez que va a echar nafta, a comprar yerba, etcétera. Siempre terminamos pagando servicios, impuestos muy caros por servicios de cuarta. Y encima pagamos dos veces las cosas. Pensemos este ejemplo. ¿A qué me refiero con pagar dos veces los impuestos? Nosotros pagamos impuestos que van destinados a la educación, a la salud, a la seguridad pública. Sin embargo, seguramente cada uno de los quienes nos escuchan tengan un sistema de alarmas en su casa y tengan rejas y hayan puesto cámaras, los que pueden. Entonces, además de pagar los impuestos con los cuales el Estado debería brindar un nivel de seguridad mayor al que lamentablemente tenemos, se gasta nuevamente en todas estas cosas, cuando no en servicios de seguridad privada. Lo mismo vale para la educación. No solamente se financia coactivamente mediante impuestos para brindar un servicio que no es de calidad, que motiva que quienes pueden hacerlo paguen nuevamente por la educación privada de sus hijos, pagando dos veces por dicho concepto. Lo mismo con la salud, ni que hablar. Cada uno de nosotros seguramente conocemos las deficiencias del sistema, algo sobre lo cual vamos a hablar ahora en unos minutos, y que muchas veces termina pagando en forma particular con clínicas privadas, fuera del país, incluso quienes pueden hacerlo, en la Argentina sobre todo, aprovechando esta coyuntura favorable que había o que todavía permanece vigente, para obtener por la vía directa y por la vía privada lo que el sistema de sanidad pública no le brinda. De modo que eso evidentemente nos torna muy caros, pero además no solamente somos caros por esto, nos encarecemos también por el exceso, el tamaño de Estado. El tamaño del Estado hace que si nos esté sobrando Estado tamaño, va a explicar por qué nos falta plata en el bolsillo. Y entre otras cosas, entra en juego acá en consideración el tamaño del Estado y las empresas públicas, algo que no debería existir. ¿Y por qué? ¿Es porque somos antipatriotas o porque somos seres malvados y demás? No, a ver, la explicación es una explicación de orden técnico. No existe tal cosa como la empresa pública porque es una contradicción en los términos. Empresa es aquella que arriesga de su propio capital. Entonces, si cuando tiene que soportar las consecuencias de sus malas decisiones, las pérdidas, es la traslada a la gente en forma coactiva, piensa lo que pasó con ACAP, por ejemplo, no es una empresa.
obviamente. Porque como dijimos, quien arriesga es el que pierde o el que gana. Pierde su patrimonio. Ahora, no le puede trasladar la cuenta a los terceros, pero no solamente alcanza con eso, que ya sería un argumento más que suficiente para que no existieran las empresas públicas, sino que además, y en este caso además tenemos la cuestión esta cavernaria de tener empresas públicas monopólicas además. Pero imaginemos que compiten, aún compitiendo, la empresa estatal, la empresa pública, siempre se va a valer de resortes políticos que la van a colocar en una situación de privilegio frente a sus competidores, precisamente por valerse de resortes políticos. Pero, y agreguemos algo más, los precios, las tarifas de las empresas, no son precios, son pseudo precios que se hacen muchas veces para poner una suerte de impuestos encubiertos para hacer caja. Pensemos en lo que cuesta el litro de nafta, en el afano que es el litro de nafta, y en los sobreprecios que estamos pagando ahí para paliar déficit, ineficiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obviamente eso es, no hace falta ser muy leído y escribido para llegar a la conclusión de que evidentemente no nos hace competitivos y nos hace caros, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Y yo podría decir, en un término un poco quizás algo atrevido de mi parte, que el Estado vendría a ser una especie de secuestrador de fondos, ¿no? Un poco directo de más capaz, pero también considerando el tema del IRPF, ¿no? Y de secuestro, ya que de por sí hay otros tipos de cuestiones en las cuales uno tiene que estar poniendo el dinero, bueno, el asunto de BPS, etcétera, etcétera, todavía un impuesto que tampoco nadie lo entiende, en el sentido de que mucha gente no quiere ni siquiera pasarse de horas extras. Yo he escuchado varias veces, no me quiero pasar de tantas horas porque me van a descontar más de lo que yo trabajé. Totalmente. Ahora ese panorama, ¿no?, que se está planteando con el tema de las empresas también y demás, lo que se les dice, empresas estatales, bueno, ¿usted cree, por ejemplo, casos como el de Antel y demás, que en algún momento tuvo alguna situación un poco próspera, podría definirse como que no es empresa también? Vale lo mismo. El caso de Antel tiene el gancho de que tiene a la población un tanto enganchada, y es con el tema de la telefonía fija y la posibilidad de tener internet, y te obligan, porque la telefonía fija es monopólica, ¿ah? Pero vale lo mismo, es decir, aún, a ver, lo explico de esta manera, aún cuando la empresa de plata es ineficiente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no vamos a consumir el aire acondicionado de la misma manera, ni vamos a usar el café de la cocina de la misma manera, con la misma responsabilidad, si la cuenta la tenemos que pagar nosotros con nuestro bolsillo o si la cuenta la pagan otros. Y eso es lo que pasa en las empresas públicas. Entonces, aun cuando hagan plata, que lo pueden hacer por valerse de situaciones de privilegio, por los famosos resortes políticos de lo que hablaba, aún son ineficientes. ¿Por qué? ¿Porque son malas personas? No. Simplemente por una cuestión de incentivos. Los incentivos no están alineados a la eficiencia, porque en la empresa pública se da la situación, la cuarta hipótesis de la que hablaba Friedman acerca de cómo se gasta el dinero, que se gasta el dinero de otros en otros. No hay ningún estímulo a la eficiencia, y por lo tanto eso hace que por más que estés dirigida por los mejores empresarios del orbe, la empresa pública no va a tener la misma eficiencia que se hace en el sector privado. Es por una cuestión de estímulos, de incentivos, que hace la diferencia entre uno y otro. Esto lleva obviamente al otro razonamiento de quienes dicen, defendiendo la presencia de estos impuestos, de que es gracias a ellos que el Estado nos brinda servicios. ¿Qué sería de ustedes sin el Estado? No tendrían seguridad, no tendrían sanidad, no tendrían educación pública, gratuita, entre comillas, porque no existe nada gratis. Alguien siempre le tiene que pagar a esto. Y empiezan esas consignas que tratan de hacer un poco de diplomacia, ¿no? Que además atrae a muchos políticos, y es, bueno, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, ¿no? Entonces, es revelador que la libertad tan solo aparezca como una posibilidad,
y el Estado, en cambio, como una necesidad. O sea, dicho de otra manera, ¿de qué se parte la base? De que la violencia, de que la coacción es necesaria, y como que en definitiva es imprescindible. Es terrible esta suerte de razonamiento. A ver, el Estado puede facilitar que algunas personas consigan cosas sin pagar por ellas, o pagando menos de lo que correspondería en un contexto de contratos voluntarios. Hay gente que obviamente se puede beneficiar de esa coacción, pero lo que el Estado no puede hacer, y esto es un tema ya de índole moral, es no descargar todos los costos de lo que hace sobre toda la población, porque esto hace que sea cada vez más grande el peso del Estado sobre la gente que produce. O sea, cada vez que el Estado suministra salud, educación, las jubilaciones, y suponer que en su ausencia no existirán estas cosas, implica ignorar que todo lo que el Estado gasta sale de la recaudación fiscal. El Estado no tiene plata propia. Quien financia estas cosas es la gente, es el mercado, es el contribuyente. Y después por ahí empiezan esos otros argumentos, ¿no? Que son, a ver, ¿cómo llamarlos? Un tanto despreciativos del ser humano, ¿no? Se objeta porque dicen, bueno, esto no sería así porque la gente es defectuosa o a veces tonta, y que si conservara su dinero lo malgastaría, ¿no? En forma imprudente, o lo gastarían en el bar de la esquina, en vez de ahorrar, ya sea para su jubilación, ya sea para su educación, ya sea para su servicio de sanidad. Entonces, es muy loco esto, porque se toma en cuenta como que la gente fuera idiota, ¿ah? Y que los políticos tienen esa suerte de megalomanía, ¿no? Que hablábamos en la presentación el otro día, asombrosa y mentirosa, ¿no? Ahora, es curioso que se defienda este argumento como de que la gente no puede prever ahorrar para su jubilación, prever y ahorrar para su sanidad, porque poco menos que no tiene la capacidad para ello, pero sin embargo, a la hora de votar cada 5 años, ahí sí, votó el soberano, y te salen con eso de que Vox Populi, Vox Dei, y bueno, ¿cómo es el tema? Si no hay capacidad para una cosa, no hay para la otra. ¿Me explico? Entonces, a ver, el estado de bienestar actual consigue todo lo contrario de lo que dice pretender. En realidad lo que hace es fomentar la irresponsabilidad de los ciudadanos, que los anima a desentenderse de ahorrar para su vejez y de la educación de sus hijos, porque ya el Estado lo hace por ello. Realmente es una locura. Pero bueno, así son las cosas, y esto es lo que hay. Ahora, todo esto, hablábamos del déficit que genera, ¿no? Toda esta situación, el gasto público desenfrenado, porque empezamos hablando de los impuestos, ¿no? Y dentro de las cosas que pagamos 2 veces, habíamos hablado de la sanidad, ¿no? Y fíjese, Onofre, que con respecto al FONASA, ¿no? En 2023, el año pasado, el FONASA batió récord de déficit. Superó en 153 millones adicionales el déficit de 668 millones de dólares que hubo en el 2022. Arriba de los 800 millones de dólares. ¿Qué le parece? Una locura. Un disparate. Para que tomemos una referencia, precisamente ese fue el monto con el cual hubo que capitalizar a ANCAP. Pero otra referencia más. Cuando Uruguay en el 2002 recibe el préstamo del FMI, que fue lo que motivó la inyección de liquidez que permitió zafar y no caer en cesación de pagos o default, Uruguay recibió 1.500 millones de dólares. O sea, 1.500 millones para salvar un país de la cesación de pago. Hoy, el FONASA, nos damos el lujo de perder 800 y pico de millones de dólares solo para mantener un sistema que es deficitario, que es un fracaso, y que se sostiene solo porque está impregnado de corrección política, y criticar este sistema sería precisamente cavarse la propia fosa para cualquier político. Mire lo que decía Regina
Herzlinger. Cuando el Estado nos confiscó tributariamente nuestro dinero y se convirtió en nuestro gestor de compras y en nuestro médico, asumió un papel que no le correspondía. Al fin y al cabo, el Estado no fija los precios de tu automóvil, de tu ropa o de tu comida. Y en cambio, sí fija los precios de tus médicos, de tus hospitales, de tus centros de diálisis, de tus medicamentos y de tus restantes proveedores. Y decía Friedman que la probada eficiencia del sector privado permitiría mejorar la calidad y reducir sensiblemente el costo de la sanidad. Sin embargo, bueno, acá el problema de nuestra salud pública no es una inadecuada satisfacción a la demanda de la gente, sino que es producto de que está topeado el sistema, es la imposibilidad que tiene de impulsar una innovación tecnológica, modelos organizativos que se adecuen a las prioridades y a las necesidades de los pacientes. Fíjese usted, don Onofre, que en el caso del FONASA es el Estado quien de manera centralizada determina qué dolencias, qué enfermedades van a ser atendidas y de qué modo lo serán. Y es que los gobernantes, burócratas estatales, no tienen la información, esto es lo que hablaba Hayek en su último libro, La fatal arrogancia, ¿no? El gobernante que pretende digitar la vida de todo, organizar todo, planificar todo, en realidad lo único que hace es imposible concentrar la información, en el caso nuestro de 3 millones y pico de habitantes. Ninguno de nosotros sabe qué va a ser de su vida entre los próximos 3 días, 4 días. Imagínese pensar esto, programar, coordinar todo para 3 millones de habitantes, es imposible. Lo único que va a concentrar no es información, es ignorancia. Entonces, no tienen esa información ni los incentivos para alterar significativamente el modo en que han venido prestando los servicios sanitarios. ¿Cuál es el interés en el caso del gobernante, del político? Al no estar, digamos, sujetos a la presión que le puede generar un sistema de competencia y someterse al voto soberano de la gente, del mercado, someterse a las preferencias del público, minimizan su carga de trabajo y tratan de maximizar su remuneración. Entonces, en última instancia, el problema de la planificación estatal de seguridad, es decir, usted paga el FONASA el 6%, el 4,5% según tenga o no tenga hijos, independientemente de lo que gane como dependiente, de su facturación mensual, etcétera, es que, bueno, a cambio de racionar la demanda y contener los costos, el Estado nos congela las condiciones en las que nos brinda la atención. Entonces no hay innovación, no hay dinamismo en la mejora de los servicios. Y es un gigantesco costo que no se observa, que no lo mide la gente. Es un costo de oportunidad tremendo que padece la sociedad en forma de una sanidad que es más cara, de peor calidad, de la que podríamos disfrutar en caso de gozar de un sistema mucho más flexible y que se adapte a las necesidades del paciente. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Entonces dicen, bueno, pero ¿cómo? Es imposible, es inviable pensar en un sistema sanitario donde esté regido por el libre mercado. Esto, volvemos a lo mismo. Empieza esta cuestión del darwinismo social y demás, y que no es posible. Bueno, al respecto, 2 cosas. La primera, existen sistemas en donde el libre mercado, o donde hay algo que se aproxima algo más a las preferencias de la gente, que es el caso de Singapur, esta isla-ciudad, en donde hay un sistema de ahorro individual, que es coactivo, que es obligatorio, pero en donde, dicho muy resumidamente, se retiene el 9,5% del salario de la persona y va a una cuenta de ahorro individual que es propia de la persona para desembolsos médicos, que incluso la puede trasladar uno para ayudar a un descendiente, a un padre, a una madre, a un hijo, en fin. Y después, ya termino porque se nos viene la hora encima, después otro tema, hay un ejemplo
claro, notorio, tangible de aplicación del sistema de libre mercado en nuestra sanidad local. Y es el caso de la odontología. Porque más allá de que hay odontólogos en las mutualistas, en los hospitales, el tratamiento que te dan es mínimo, es muy básico. El sistema odontológico se ha regido durante décadas por la libre competencia entre los distintos profesionales en una distinta ciudad ofreciendo sus servicios y se someten al voto soberano de la gente, quien los va a preferir o no según el servicio de mejor calidad y a un mejor precio que le pueda brindar. O sea, volvemos a lo mismo del principio, simplemente tratar de abrir la cabeza, que opera como un paracaídas, ¿no? Solo va a funcionar a la medida que se abra, y explorar otras avenidas del conocimiento, otras alternativas que nos permitan mejorar nuestra realidad, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Además también con el tema de FONASA, en esa supuesta búsqueda, ¿no?, de que haya atención para todos y etcétera, etcétera, la calidad del servicio ha empeorado enormemente. Antes había una diferencia entre las privadas y salud pública y ahora han caído notoriamente, ¿no? Entonces uno, como, más allá de ser un paciente, es un cliente de un centro médico, porque uno está eligiendo y pagando ese lugar. Obviamente que si uno observa que hay un decrecimiento en la calidad, que las cosas no funcionan, etcétera, etcétera, porque se llenó de gente, no dan abasto, etcétera, etcétera, uno va a agarrar y va a decir, bueno, no, yo no quiero atenderme acá, pagaré otro lugar mucho más caro, aunque termine poniendo dinero en mi bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, lamentablemente? Lo que pasa es que, bueno, con este sistema, que reitero, se da el lujo de perder la friolera de más de 800 millones de dólares al año, aplica lo que se llama la guillotina horizontal, ¿no? Entonces iguala para abajo. Y en ese sistema lo que se genera es que, bueno, que se terminan pagando fortunas por servicios que están topeados y en donde no hay oportunidades, incentivos para la innovación y la mejora del servicio, ¿no? Pero bueno, todo esto, porque este déficit de algún lado sale, ¿no? También de algún lado se financia. Todo esto responde a otra de las preguntas de los oyentes, y era de, bueno, ¿por qué somos un país tan caro? Bueno, entre otras cosas por esto que acabamos de mencionar. Ahora, en la medida que no cambiemos, que no ataquemos estas vacas sagradas, y bueno, vamos a seguir como estamos, ¿no? Siendo muy caros, con impuestos de países de primer mundo y servicios de cuarta, de África, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, decía un filósofo contemporáneo. Lo que hay valor. Exactamente. Además un ahogamiento del sector privado, ¿no? Sumando los impuestos, las obligaciones, etcétera, etcétera, que eso también hace que se sature, ¿no? Sin duda, porque además el sector privado es el único que financia estas cosas. Todo lo que hace el Estado no genera recursos genuinos. Se vale de lo que generaron otros, los extrae coactivamente. Dicho de otra manera, el Estado todo lo que hace consume capital, destruye riqueza. Y cada vez que se generan estas cosas, cuando tenemos un gasto público tan caro, con sistemas deficitarios y demás, ¿quién los termina pagando? Los termina pagando Juan Pueblo, los termina pagando el sector privado, y esto gratis no sale, como dije. Esto se financia con endeudamiento, con impuestos o con emisión monetaria, llegado el caso, pero en definitiva, todas estas cosas, ¿qué generan? Generan un obstáculo a la generación de riqueza, porque no hay nada más atentatorio contra la generación de riqueza, más optativo, que la presencia de los impuestos. Y todas estas cosas terminan castigando el ahorro y por lo tanto la futura inversión. Termina siendo todo esto, termino con esto, un verdadero atentado a los pobres. En nombre de los pobres se hacen todas estas cosas y es a los pobres a quienes más se perjudica. Es terrible. Bueno, como siempre agradezco mucho su participación, todo lo que brinda, y bueno, me gustaría que dejara un comentario final, la invitación también con el tema de su libro, el título, quién lo puede conseguir, de qué manera, y también si hay alguna actividad de ALU. Bueno, muchas gracias, Onofre. Reitero, el libro El salario mínimo empobrece, ya está disponible, lo pueden contactar a través de las redes sociales, tanto de ALU como las mías. Y bueno, en el final
como siempre decimos, es posible un futuro mejor. Ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un fuerte abrazo para todos. Como yo te quiero. Es el fin de la eterna vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.